Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les hablaremos sobre el capítulo 2, los elementos primarios y el área del libro La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, con mi grupo conformado por María José Villarreal, Pablo Mafla, Iván Espada, David Jojoa y mi persona, Cristian Burgos. Eh, Acerca del primer tema, el área de estudio, con puntos de vista del autor y lo que se entendía, se da como al área, como ese dato natural, pero también como esa obra civil, parte sustancial de la arquitectura de la ciudad. Esa área de estudio, la importancia es de operar sobre parte de la ciudad sin impedir el crecimiento de la misma, en donde el desarrollo urbano es correlativo en sentido temporal, como podemos observar aquí en la imagen, donde se marca ese inicio, de ese antes y el después de cómo está al día de hoy esta ciudad tan poblada, donde se muestra la continuidad espacial de la ciudad, donde se supone que que hay una ruptura entre un hecho y otro, donde se da un inicio, partiendo de unos centros que se dan en la ciudad hacia la periferia, en donde elementos de la naturaleza en particular, donde estos pueden retrasar o pueden acelerar el crecimiento urbano, si está favorable, y, y esta área de estudio pues se considera como una abstracción respecto al espacio de la ciudad. Esa ciudad no es por naturaleza una creación que pueda ser reducida a una sola idea, sino que son la unión de muchas ideas y esto se da en un momento particular de estudio de la ciudad y con un crecimiento, como se mira en las imágenes. En cuanto al segundo tema, área y barrio, entendemos al barrio como esa parte de la ciudad o esa extensión del área de estudio, como podemos observar aquí en una ciudad, donde se analiza el barrio partiendo desde el centro y pues a su periferia se da a veces la segregación de clases o de razas y también en función económica, como podemos observar aquí la zonificación que se ofrece de un modo de lectura de lo que es la ciudad. Podemos ver parques, área tecnológica, áreas comerciales, de vivienda, eh, todas marcadas en su sitio. Toda ciudad pues a veces empieza por un centro más o menos complejo y esto le da el papel de una vida urbana particular en el sitio donde esté ubicada y así el barrio le da se identifica pues con la patria y con el espacio vital que le da a cada persona que lo habita, constituyendo así la ciudad por partes caracterizadas que son los barrios que se miran en la ciudad. En el tema 3, que habla sobre la residencia, se analiza la relación que hay entre la vivienda y la forma urbana, centrándose en las tipologías de vivienda y cómo éstas pues dan forma a las ciudades. Además, se tiene en cuenta que la vivienda es considerada un elemento urbano clave que está estrechamente relacionado a la forma en que está estructurada una ciudad y cómo define su morfología general. Factores como la historia, la cultura, las costumbres, los gustos, la economía, pues nos da una idea de cómo va a ser la forma pues de las edificaciones en sí y en qué lugar están ubicadas y a qué cultura pertenecen. Por otra parte, para definir esta localización, pues se tiene en cuenta aspectos como la presencia de servicios públicos, de equipamientos, que tenga un buen sistema de transporte público, que tenga una buena conectividad. También pues se tiene en cuenta la especulación económica y pues todo esto ya nos da la localización del proyecto y que este pues tenga un éxito en general. Bueno, y en el tema 4 que trata sobre el problema tipológico de la residencia en Berlín, se analiza la tipología de las edificaciones residenciales en Berlín, describiendo las diferentes estructuras que existieron históricamente, incluidos edificios de bloque, que son pues considerados como cuarteles de alquiler por el tamaño pues de sus unidades habitacionales, que pues tenían las medidas óptimas, pero pues mínimas, haciendo que sean espacios muy pequeños, al igual que los cuerpos libres. Esta es una característica que compartían. Algo más son las casas unifamiliares, pues que ya dejaron de lado toda esta idea y ya tienen espacios más, pues como más
más grandes. Eh, También se analiza los desarrollos de vivienda racionalista de la década de 1920 en términos de cómo se relacionan con el plan urbano. Y se observa que no se propusieron sectores de vivienda autónomos, sino que se sintetizaron modelos residenciales existentes. Algo más para entender esto, pues es saber que Berlín pues, se divide como en cuatro zonas. Esta zona que es la zona uno, que tenía construcciones pues, más uniformes, que debían tener al menos cuatro plantas, pues y tenían como una conexión arquitectónica. La zona 2 que era una zona de construcciones más diversificadas, que ya mezclaba pues alturas, mezclaba usos, como el uso residencial, el uso industrial y todo ese tipo de cosas. También juntaba construcciones nuevas con construcciones viejas. Por otra parte, la zona 3 pues era la zona como industrial, teniendo pues grandes áreas para este uso. Y la zona 4 que es la zona de las villas burguesas, pues que era ubicada a la periferia. Eso pues ya tenía viviendas que se relacionaban más con la naturaleza, que pues ya tenían como un estrato social más alto. En el tema 5 encontramos el Garden City y la Villa Radiaus, los cuales nos hablan del tema de la residencia y su valor dentro de la estructura urbana. Estos dos antes mencionados son los modelos claros de residencia tipológica que se muestran en la ciudad, en este caso en Berlín, Alemania. La Villa Radiaus fue creada por Le Corbusier en 1924 y esta fue reproducida en otros lugares del mundo, en este caso en Berlín. Pero en este lugar pues estaba ocurriendo un hecho histórico que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas residencias son una mediación más o menos consciente de las diferentes concepciones de la ciudad y de los hechos que están ocurriendo en ese momento. Los Siedlung son los asentamientos, la creación de esos nuevos residencias y estas son genéricas, se repiten, pues resuelven dinámicas iguales que todos conocemos y cambian un poco en el diseño, en la formación, en los elementos a veces que se encuentran por dentro, pero se repiten, digamos, al orden de las unidades habitacionales, las alturas, etcétera. Estas a su vez pues sí están en constante cambio, ¿no? Hay mejoras a veces, debido pues eso a que se implementan nuevos sistemas urbanos que son más complejos y una visión de la ciudad moderna. Pero estos no entran como tan importancia debido a que pues no reúnen a una comunidad como tal, o sea, a la ciudad como tal. Son, digamos, espacios que reúnen en poca cantidad de personas o quedan solamente en un sector o en un barrio. Entonces eso obviamente le quita importancia al tema de la residencia y queda este en un segundo plano. Lo cual pues genera que no haya nuevas ideas resolutivas a la problemática de seguir con estos mismos modelos de residencia que nosotros seguimos construyendo como estudiantes, sino que pues eso, no se buscan salidas, digamos, o nuevos modelos para comenzar otro tipo de residencias o otras formaciones de residencias. Lo que trae pues esto es que algunos modelos que se han creado generan que se empiecen a sectorizar espacios de la ciudad, que se hagan los conjuntos cerrados, que ya empiece la fragmentación social y espacial, la segregación, pues entre otros problemas sociales. En el tema 6 encontramos los elementos primarios, que son los que participan de la evolución de la ciudad y el tiempo, y pues en el tiempo de esta de manera permanente y constante. Son los hechos que construyen la ciudad, porque sin esta no se podría definir lo que es un espacio o cómo es ese espacio. Estos se definen también a través de las áreas de localización y de construcción, que serían dentro, fuera, naturales o construidas, como podemos ver aquí, los edificios, las calles, los andenes, los parques, entre otros. Estos pues generan una estructura física de la ciudad. ¿Por qué física? Porque se puede sentir, ver, percibir, oler. Mm, Encontramos lo que es el conjunto urbano, que se subdivide en tres funciones, que serían las residencias, que lo miramos anteriormente, las actividades fijas y las de circulación. En las actividades fijas encontramos equipamientos urbanísticos, servicios e infraestructura. Encontramos hospitales, colegios, supermercados y edificios abiertos. Esto es lo que se repite, es el carácter, ¿no? Que son públicos o colectivos, ya que son hechos por la colectividad, por la gente y para ellos mismos.
encontramos que una ciudad puede ser más urbana debido a una función, un trabajo de tres elementos, que sería la esfera pública, la esfera privada y la polarización, que sería la evolución, la comunicación, la economía, entre otras, que generan pues que la ciudad vaya en crecimiento constante. Y estos tres elementos o trabajan, perdón, bajo la función pues, de la ciudad, para que cambie y mejore. En base a lo de los elementos primarios, eso, ¿cómo definimos un elemento de la ciudad? Este es que es un hecho urbano donde las personas se sienten bien o tienen, digamos, significancia en su mente de ese espacio y porque está diseñado bien para las personas. Entonces ya entra el tema de la arquitectura o lo físico. Eso permite pues eso, que estos lugares permanezcan durante mucho tiempo y que sigan teniendo ese carácter, ese significado desde el inicio. Entonces se fue creado para un sentido que siga con esa misma idea, así cambie su actividad, pero sigue siendo importante pues para las personas que lo habitan. Dentro de la atención de elementos urbanos, encontramos que las ciudades romanas y galorromanas de Occidente experimentaron un crecimiento continuo a través de la atención de elementos primarios, así como la delimitación de murallas al final de la era romana, que resultó ser una superficie menor en cuanto a la ciudad romana original, abandonando monumentos y creando áreas populares. Algunos ejemplos de esta transformación son el anfiteatro de Nimes, que se convirtió en una fortaleza, y la posterior expansión de la ciudad alrededor de este monumento. En la transformación de elementos urbanos, observamos que los elementos urbanos como los anfiteatros, castillos y murallas cambian de función a lo largo del tiempo debido a eventos históricos. Algunos ejemplos incluyen la transformación de anfiteatro como la fortaleza que defendió a toda la ciudad, el desarrollo de ciudades entre los muros y los castillos. Es importante aclarar que la importancia de estos elementos se evidencia en la presencia y la forma, entendiendo que la presencia de las obras arquitectónicas como acueductos, teatros y puentes marca la transformación de las ciudades. Estas se generan en elementos urbanos. Algunas de estas formas son de tipo cerrado y que estabilizan los elementos que permiten la continuidad y concurrencia de acciones sucesivas en la ciudad. En el crecimiento urbano encontramos algo que se denomina los burgos, que son las ciudades que crecen a través de la expansión de su núcleo original dentro de las murallas. Estas se desarrollan, como mencionaba, en burgos y fauburgos, que representan las áreas como una individualidad formal y política propia. Elementos importantes como son los monumentos, ya que son elementos primarios que consideran como propios de la ciudad. La persistencia de los burgos y la atracción hacia los monumentos en el centro demuestra la importancia de estos elementos dentro de la estructura y desarrollo urbano, así como la generación de un valor estético y de permanencia. Los monumentos adquieren un valor estético excepcional, ya que supera condiciones económicas y prácticas. Son elementos de reunión que a día de hoy los podemos considerar como hitos, aunque a pesar de los cambios y transformaciones, las grandes obras urbanas no son destruidas. Por el contrario, su importancia como elementos permanentes permite perdurar a través del tiempo. La ciudad antigua, como primer punto, encontramos la importancia de la forma urbana, donde observamos que la forma y la arquitectura de la ciudad son fundamentales para la evolución, la independencia de las funciones específicas o la institución urbana. En este caso, de algunos elementos que mencionaba, cómo circulan los habitantes, elementos importantes como el anfiteatro, el acueducto, la muralla, delegación como el circo, el templo, el teatro y un lugar de reunión como era el foro. Estas permanencias generan formas y su valor de referencia son independientes a la función específica o coincidencia inmediata con las instituciones urbanas. Como renacimiento y transformación de la ciudad, aunque las ciudades no existían en términos sociales, económicos o jurídicos, el renacimiento comienza alrededor dentro de las murallas o burgos. Pirén, que destaca la importancia de los monumentos, menciona que la vida urbana en el mundo clásico se confundía con la vida social, política y de la nación, y la ciudad cambia según sus funciones, después de eventos históricos, ya sea en el caso de Roma como las invasiones germánicas y las árabes. Elemento importante fue la iglesia dentro de las transformaciones y cómo éstas se generaron en la ciudad medieval. Las iglesias establecieron diócesis que permitieron que en sus circunscripciones las ciudades romanas se convirtieran en sedes para los obispos. Las ciudades se salvan de las ruinas debido a esta religión, a la conexión de los obispos con la ciudad, mientras que la desaparición de mercaderes, como se observa, no afecta a la estructura y desarrollo urbano. Las transformaciones de las ciudades antiguas
a ciudades medievales se presentan debido a que la ciudad medieval no se forma a las acciones de abadía, el castillo o el mercado, sino que por el despertar económico e industrial de Europa, las ciudades romanas reunían condiciones geográficas necesarias para prosperar, transformarse y por ende transformarse en centros de vida municipal. Las permanencias de estas ciudades antiguas permitieron representar una manufactura completa que son un bien, una referencia tanto económica como sociológica. La utilización de los antiguos cuerpos, formas de las ciudades es tanto un bien como una referencia del usuario y del habitante, y su transformación se evidencia tanto en lo económico y psicológico. La complejidad de lo que mencionaba Pirren eran elementos necesarios para identificar la forma como se generaba la ciudad mediante monumentos que representaban la esfera pública, adquiriendo un carácter cada vez más complejo y necesario. Bien sea se ubican en parques o en algunos otros elementos. Pirren contribuyó a este estudio de la ciudad y a las relaciones entre las ciudades y sus instituciones civiles, como desarrollo de la misma urbe. La importancia de los lugares y monumentos destacan una realidad física de la ciudad como elemento. Como numeral 9 tenemos los procesos de transformación en las ciudades, en donde se tiene una relación directa entre área y residencia, la cual habla que las vicisitudes históricas siempre han actuado en el sentido de la unificación de diversos elementos. Como se puede notar aquí, existen ejemplos de ciudades como Londres, Berlín, Viena, Bari y Roma, en las que todas están organizadas por un núcleo, que en este caso puede ser el río o el mar en el caso de Bari, y son ciudades que a partir de estos elementos se han conformado alrededor. Se dice que Bari, la ciudad antigua y la ciudad morateana, no se dilata, es decir, que su núcleo principal está definido como forma. Esta unión entre elementos principales llega a ser una característica importante para la conformación y para el desarrollo de la ciudad. Según un análisis morfológico, se constituye que uno de los elementos más importantes en el estudio de la ciudad ilumina claramente pues, los anteriores aspectos. Como se puede notar en estas primeras imágenes, existe un caos y un desorden en la conformación urbanística de las ciudades. A esto se le llaman zonas amorfas, en donde pasan por un proceso de transformación, llegando a convertirse en lo que son los suburbios, a lo que son ejemplos en suburbios en las ciudades de Norteamérica, como se miran en estas imágenes, que son ya ciudades planificadas y tienen cierto orden. A estas transformaciones se realizan por medio de la definición de un área precisa. A este proceso se le denomina redevelopment. Como ejemplo también está pues la ciudad de Londres, que es pensado como una ciudad dividida en sectores. Esto quiere decir que el tráfico directo era detenido por barreras, en donde dentro de un bloque circundado por calles principales la estructura de vías habría tenido que ser readaptada de tal modo que el tráfico directo no pudiese penetrar dentro de esto. Como conclusión se tiene que pues muchos de estos ejemplos de ciudad a través de los tiempos se dan la imagen concreta de la cultura en transformación, de una modificación de la misma estructura social a través de una fruición estética que está en la naturaleza misma de los hechos. Como numeral 10 tenemos la geografía e historia o la creación humana. Aquí habla de que los elementos primarios y de la ciudad por partes, es decir, que se tomaron desde históricamente elementos primarios que existieron dentro de la ciudad, como se pueden ver aquí en estos planos, como es una vía, un parque o una plaza, o puede ser un parque, pues un parque principal o un elemento principal. A estos elementos se le llaman hechos. Hay un ejemplo claro que es Venecia, la cual es la Basílica de San Marcos, que es un gran monumento pues, de la historia y de la religión, lo que explica este concepto que es la arquitectura como arte.
y esta pues desarrolla una obra de arte total, formándose urbanísticamente desde este gran elemento para construir pues una de las ciudades más bellas del mundo. Acá también tenemos otro ejemplo, como es el Teatro de Arles y el Palazzo en Padua. Estos son elementos primarios que se configuran como aquellos que con presencia aceleran sus procesos de las dinámicas urbanas, lo que explica que son funcionales como hechos urbanos definidos. En un plano de ciudad, los elementos primarios tienen una evidencia absoluta. Estos son caracterizantes, es decir, se distinguen por su forma, como se pueden notar aquí, pues son los que más sobresalen entre toda la fotografía. En este punto interviene el concepto de ciudades planificadas y no planificadas. Cuando son planificadas, se tiene que desde un principio, históricamente, se van formando de una manera ordenada. Pero cuando no, estas se desarrollan con el tiempo, ubicando elementos alrededor de los grandes elementos explicados, y esto las va desarrollando a través del tiempo. Aquí están unos ejemplos históricos de planos en donde la ciudad crece alrededor de un núcleo ordenado, desordenado o alrededor de un hecho singular. Y asimismo, pues esta no cambia mucho ni en su morfología ni en su trazado. Los hechos urbanos definidos como elementos primarios tienen relación con la arquitectura y con la política. Algunos de estos elementos se convierten en monumentos, ya sea por su valor intrínseco o su situación histórica, como son los de monumentos o iglesias, y esto va plano relacionado con la historia de la vía de la ciudad. Aquí existe un plano también en donde se pueden ver unas convenciones de elementos primarios como vías, parques, barrios antiguos o bosques, en donde estos hechos muestran una relación directa con el hombre, asimismo con la arquitectura, con su historia y con el origen de su ciudad.